La bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. We welcome everyone connecting with us. Vamos a hablar bajo el tema del Espíritu Santo, And today we're going to talk under the topic of the Holy Spirit. la obra del Espíritu Santo, The work of the Holy Spirit. cómo el Espíritu Santo trabaja. How the Holy Spirit works. Hoy no creo que logre terminar todo el material, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. And I don't think I'll be able to finish this whole material, but I'll see up to where we reach. Pero creo que nos va a bendecir. But I believe it's going to bless us. Para los que ya saben todas estas cosas del Espíritu Santo, pues recordarlas. For all those of us who already know about the Holy Spirit, all this about the Holy Spirit, to remember them. A veces sabemos, pero al olvidar es como si no supiéramos. Sometimes we know, but when you forget, it's like you don't know. Vamos a ver cómo opera el Espíritu Santo en la vida de nosotros, en la iglesia y aún en el mundo. And we're going to see how the Holy Spirit operates in our life, in church, and even in the world. Quiero que vayamos a Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. And we're going to go to the word in John 15:26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeds from the Father, he shall bear witness of me. Para muchas religiones, el Espíritu Santo es lo califican como un poder, el poder de Dios. For many religions, the Holy Spirit qualifies as a power, the power of God. También vamos a ser criticados por algunas religiones porque nosotros hablamos de la Trinidad. And we are going to be criticized by some religions because we talk about the Trinity. Y la discusión es que nos van a decir que en la Biblia no existe esa palabra. And the discussion is that in the Bible that word doesn't exist. Y es verdad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. And it's true, the word Trinity is not in the Bible. Porque es una palabra teológica. Because it's a theological word. Pero aquí en el verso que acabamos de leer está la Trinidad. But here in the verse we just read, the Trinity, we can find it. Dice, pero cuando venga el Consolador, ese es el Espíritu Santo. It says, and when the Comforter is come, that's the Holy Spirit. Y podemos ver que una de sus funciones es consolar. And we can see that one of his functions is to comfort. ¿Y qué significa consolar? Que vamos a pasar por momentos donde vamos a necesitar consuelo. And what does it mean to comfort? That we're going to go through moments where we're going to need comfort. Sí, porque hay personas que piensan que al servir al Señor no va a haber ningún problema. Because there are people that think that when you serve the Lord, you're not going to have any problems. Y la Biblia no dice eso. And the Bible doesn't say this. La Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días. The Bible says that He will be with us every day. La Biblia habla de ponernos toda la armadura de Dios para el día malo. The Bible says of putting on the armor of the Lord for the bad days. Entonces, Él es el que trae consuelo cuando pasamos por ese día malo. So He's the one that brings comfort when we go through those bad days. Y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Since when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father. El que está hablando es el Señor Jesucristo. The one talking is the Lord Christ Jesus. Está hablando del Consolador y del Padre. He's talking about the Comforter and the Father. Entonces, esto es la Trinidad. Therefore, Los this Dios Trino. is the Trinity, our God Trinity. Y otra función del Espíritu Santo es que va a dar testimonio de Jesús. And another function of the Holy Spirit is that it will bear witness of Jesus. O sea que el Espíritu Santo nos consuela y también nos ayuda a entender lo que hizo Cristo por nosotros. Therefore, the Holy Spirit comforts us, but also helps us understand what Jesus did for us. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
John 16:7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I go, I will send him unto you. Jesús mismo está diciendo que es conveniente para los discípulos, era conveniente que Él se fuera. Here Jesus is telling them that it's convenient for him to leave Para enviar el Espíritu Santo. so he can send the Holy Spirit. O sea que el mismo Jesús exaltó el trabajo del Espíritu Santo. Meaning Jesus himself exalted the work of the Holy Estaba Spirit. diciendo, lo que Él va a hacer en ustedes va a ser mayor que lo que yo he hecho. He was saying what he's gonna do in you is gonna be greater than what I have done. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios, Why? Because Jesus was God, pero estaba aquí en la tierra como hombre, but he was here on earth like a man, cumpliendo una función como hombre, venciendo a Satanás como hombre. complying with the mission as man of God as a man conquering Satan. Los milagros en el ministerio de Jesús comenzaron cuando el Espíritu Santo vino sobre él el día que fue bautizado. The miracle started in Jesus when the Holy Spirit came upon him when he was baptized. Entonces, ¿por qué es conveniente que él se hubiera ido y nos hubiera dejado el Espíritu Santo? So why is it convenient for him to have left the Holy Spirit? Porque Jesús, como hombre, estaba limitado geográficamente. Because Jesus as man was limited geographically. Jesús, como hombre, no podía estar en todas partes. Jesus as man couldn't be everywhere. Sí, por eso es que cuando lo llamaron, que Lázaro se había muerto o estaba enfermo, él no podía estar, estaba en otro lado. That's why when they called him that Lazarus was dead, he couldn't be there because he was somewhere else. Él estaba limitado a un cuerpo humano. He was limited to a human body. Por eso él dice, les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo, Él vendrá. That's why it says, it is expedient for you that I go, Y entonces él sí va a estar en todas partes. because the Holy Spirit will then come and he will be able to be everywhere. Nosotros estamos aquí en nuestra reunión, We are here in our meeting, pero no sé, imagínense cuántas reuniones están funcionando en esta noche en la tierra adorando a Dios. Imagine how many churches are right now functioning, worshiping God. Y no tenemos problema porque el Espíritu Santo no tiene limitación humana. And we don't have any problem because the Holy Spirit does not have any human Él limitation. puede estar en todas partes. And he can be everywhere. Además, nosotros en el nuevo pacto, And us in the new covenant, nosotros, ¿sabe qué pasa? Que uno a veces quiere lo que no tiene. sometimes we want what we don't have. Y no se da cuenta que lo que tiene es mejor que lo que no tiene. But you don't realize what you have is better than what you don't have. Hay gente que dice, ay, no, si yo hubiera conocido a Jesús. There's people that say, oh no, if I would have met Jesus. Si yo hubiera vivido en aquel tiempo de Moisés. If I would have lived in the time of Moses. Si yo hubiera visto a David If I would peleando have con seen Goliat. David fighting with Goliath. Mucha gente añora tiempos del pasado. Many people wish for or hope for the times of the past. Y la realidad es que la iglesia es el mejor tiempo. And the truth is that the church is the best time. Y es un tiempo que comenzó cuando Cristo venció la muerte y resucitó, comenzó la iglesia. And it's a time that started when Jesus conquered the death and resurrected. That's when the story of the church Y started. tiene un día de final. And it has a day of end. Y es cuando Cristo viene en el rapto. And it's when Christ comes in the rapture, Termina el tiempo de la iglesia. the time of the church ends. Y los que murieron en Cristo serán arrebatados, And those who died in Christ will be taken, su cuerpo será transformado their bodies will be transformed. y los que estén vivos serán transformados y juntamente nos reuniremos con el Señor en el cielo. And those alive will be transformed, and together we will reunite in heaven. Pero desde ese momento en adelante ya nadie más puede entrar en la iglesia. But from that moment on, no one else can go into the church. Las personas que van a morir en el tiempo de tribulación
The people that will die in the time of que van a tribulation, dar su vida por el Señor, who will give their life for the Lord, no van a llegar, ay, llegué en medio de la boda. No, allá no van a llegar. are not going to go up there, oh, I came in the middle of the wedding. They're not going to get there. Ellos esperarán otro tiempo. They will wait for another Ya no period. serán parte de la iglesia. They will be part of the church. La iglesia termina el día del rapto y estaremos en las bodas del Cordero. The church finishes on the day of the rapture and we will be in the wedding of the Lamb. Y cuando eso ocurra, el Espíritu Santo ya no va a estar en ninguna persona. And when that happens, the Holy Spirit will no longer be in a person. La Biblia dice que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. The Bible says that right now we are the temple of the Holy Y Spirit Él mora en nosotros. and He dwells in us. Y esto a veces da dificultad porque decimos, Dios me habló. And you know, sometimes it's hard because we say, God spoke to me. ¿Y cómo que te habló? What do you mean He spoke? Fue el Espíritu Santo. It was the Holy Es el Spirit. Espíritu Santo el que nos habla a nosotros en nuestro espíritu. It's the Holy Spirit that speaks to us in our spirit. Entonces, seguimos con 2 de Corintios. Sí, 2 de Corintios 13:4. Pero antes de esta, el Espíritu Santo está en la fórmula del bautismo. The Holy Spirit is in the formula of baptism. O sea que cuando el Señor dio instrucción para bautizar a la gente en el agua, Meaning that when the Lord gave the instruction of baptizing people in water, dijo que lo bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He said to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. O sea que tenemos un Dios que es Dios Padre, Therefore, we have a God who's God Father. envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. He sent His Son, Christ Jesus, to save us. Y el Señor dejó al Espíritu Santo aquí en la tierra para la iglesia And the Lord left the Holy Spirit here on earth for the church. y para redarguir de pecado al mundo. And to redeem the church of sin. Pero también está el Espíritu Santo en la bendición de la Trinidad. But the Holy Spirit is also the blessing of Trinity. Vuelvo y le digo, Trinidad es una palabra que no está en la Biblia. I tell you again that Trinity is not a word that's in the Pero Bible. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en la Biblia todo el tiempo y en los mismos versos muchas veces. But God Father, God Son, and God Holy Spirit is in the Bible and in many verses. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. The Bible says the grace of the Lord Christ Jesus. ¿Cuál es la gracia del Señor Jesucristo? Es la salvación. What's the grace of Christ Jesus is salvation. El amor de Dios. The love of God. ¿Cuál es el amor de Dios? Que entregó a su único Hijo por nosotros. What's the love of God? That He gave His only Son for us. Y dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. And it says, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Ay, me dice, ay, pero yo no sé qué hacer porque si yo le oro al Espíritu, Jesús se va a enojar. There's people that say, oh, I don't know what to do because if I pray to the Spirit, Jesus is going to get angry. Hay básicamente, oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. And you know, basically we pray to the Father in the name of Jesus. Pero nosotros aquí dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo. But here it says for us to have communion with the Holy Spirit. De manera que no es que usted no puede decir, he hablado mucho con el Espíritu Santo y Dios Padre y el Señor se enojaron conmigo. And you know, you can't say, oh, I've talked a lot with the Holy Spirit and God the Father and God the Son are angry with me. Eso no va a pasar. That's not going to happen. Porque cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, que es hablar con el Espíritu And Santo, you know, when you have communion with the Holy Spirit, which is speaking to the Holy Spirit, el Espíritu Santo lo único que va a hacer es guiarte en cómo orar, the Holy Spirit, the only thing it's going to do is guide you on how to pray. revelarte la palabra, Reveal the Word, mostrarte el amor de Dios show you the love of God, y ayudarte a vivir la vida and cristiana. help you to live the Christian life. O sea que no hay conflicto. Dile que está a tu lado, no hay conflicto. Meaning there's no conflict. Tell the one next to you, there's no conflict. Los humanos somos conflictivos. Humans, we are conflicting.
Porque tenemos un amigo y de pronto vemos que ese amigo habla más con otra persona y ya no molesta. Because we have a friend and we see that friend talk to somebody else more than us, and then we get bothered. Decimos, ya está perdiendo puntos porque ya no habla tanto conmigo, está hablando más con otro amigo. Oh look, they're losing points because they're not talking to me as much as before. They're talking to someone else. En Dios no pasa eso. In God, this doesn't No hay happen. celo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. There's no jealousy amongst the Father, the Son, or the Holy Spirit. También Juan 14:16 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Seguí. Ahí se lo puse en inglés. Ahí. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. John 14:16. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may be with you forever. Dios Padre en el cielo dijo: yo voy a dar un regalo. God Father in heaven said, I'm going to give a gift. Un regalo para toda la humanidad. A gift for all of humanity. Voy a entregar a mi hijo. I'm going to give my son. Es lo mejor que puedo dar del cielo. It's the best I can give from heaven. Porque el Hijo de Dios es Dios hecho carne. Because the Son of God is God made flesh. Es como que él mismo se está entregando. It's that he himself is giving himself. Y Dios da ese regalo a su único hijo para salvar. And God gives that gift of his only son to save us. Pero Jesús dice: yo tengo que dar algo. But Jesus says, I have to give something. Lo mejor que yo puedo dar es dejarles el Espíritu Santo. The best that I can give is to leave the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo dice: pero yo también tengo que dar algo. And the Holy Spirit says, I also have to give Y something. lo mejor que yo puedo dar son los dones. And the best I can give are the gifts, Los dones del Espíritu. the talents of the Spirit. Además, no hay límite And there's no limit en este sentido. in this sense. Dios nos da en su palabra, nos dice que podemos anhelar, orar y desear otros dones. God tells us that we can desire and pray for other talents. No está mal orar y pedirle al Señor que te dé un don de sanidad o un don de ciencia o un don de palabras. It's not bad to pray and ask the Lord to give you the talent or the gift of science, the gift of prayer. Porque la Biblia dice que lo anhelemos, que oremos, que lo deseemos. The Bible says first to desire it, to pray for it. También en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romans 8:9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwelleth in you, but if any man has not the Spirit of Christ, he is none of his. O sea que la Biblia al Espíritu Santo también le habla que es el Espíritu de Dios. Meaning the Bible, the Holy Spirit also speaks that it's the Spirit of God. Y ahí también dice en este verso el Espíritu de Cristo. And here it also says the Spirit of Christ. En Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo está mostrando su humanidad. Romans chapter 7, the Apostle Paul is showing his humanity. Porque él dice: lo que yo quiero hacer, no puedo hacer. Says what I want to do, I can't do it. Termino haciendo lo que yo no quiero. I finish doing what I don't want to do. Y lo que no quiero hacer, o sea, que él hace lo que no quiere. And meaning he does what he doesn't want to. Y es como si nosotros vemos que el apóstol Pablo tiene ese problema. And then we see that the Apostle Paul has this problem. Que él quiere agradar a Dios y termina haciendo todo lo contrario. That he wants to please God, but he continues to do all the contrary. Entonces decimos: Dios mío, si eso le pasaba a él, ¿qué será de nosotros? They would say, God, if this is what happened to him, then what's of us? Si el apóstol Pablo está diciendo que él quería y no podía, If the Apostle Paul is saying that he wanted to, but he couldn't, y decía: miserable de mí, and he said, miserable of me, que no puedo con la carne. I can't with the flesh. Pero escuche,
but listen. La Biblia no se puede leer por pedazos así, The Bible can't be read by little clips porque Romanos es una carta. because Romans is a letter. Y en el capítulo 7 Pablo está diciendo los conflictos que tiene humanamente. And in Romans 7, Paul is saying the conflicts he has, humanly speaking. Ay, es que yo quiero ir a la iglesia, pero me quedé durmiendo, viendo a Netflix. Oh, I want to go to church, but I fell asleep watching Netflix. Nadie me puede decir nada porque eso le pasaba a Pablo. No one can say anything because that happened to Pero Paul. ese es el capítulo 7. But that's chapter 7. En el capítulo 8 usted tiene que leer que Pablo venció la carne. In chapter 8, you have to read that Paul conquered the flesh. Entonces, hay gente que cuando lee el 7 dice, ay no, este es el mío. There's people that when they read 7, they say, no, this is my Yo chapter. me quedo con el capítulo 7. I'm staying at chapter 7 Porque ese me indica que yo puedo vivir de cualquier manera because that shows me I can live however I want y que nunca voy a vencer. and that I will never conquer. No, brinque al capítulo 8, Jump to chapter 8. donde el apóstol Pablo dice que él pudo, por medio del Espíritu, vivir y caminar en el Espíritu. Where the apostle says that he was able to conquer and live by the Spirit. Entonces, o sea que humanamente, de verdad que es imposible. So humanly speaking, it's impossible. Pero cuando empiezas a tener comunión con el Espíritu Santo, But when you start to have communion with the Holy Spirit, empieza a poder vencer la carne. you start to be able to conquer the flesh. Por eso ahí hablamos de lo que hace el Espíritu en nosotros. That's why here we spoke about what the Holy Spirit does in us. Y el capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romans 8:14 says, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. O sea que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Meaning we need to be guided by the Holy Spirit. Segunda de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no en tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 Corinthians 3:3 being made manifest that ye are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stones, but in tables that are hearts of flesh. Tenemos que aclarar algo. We have to clarify something here. La Biblia dice que la letra mata y el Espíritu vivifica. The Bible says that the letter kills, but the Spirit vivifies. Entonces, alguna gente dice, no hay que leer la Biblia porque eso no funciona, no va, la letra mata. Some people say, oh, you don't have to read the Bible because that doesn't work. The letter kills. Te está matando que no estás leyendo bien. What's killing you is that you're not reading well. Porque la letra que mata es la ley. Because the letter that kills is the law. ¿Por qué? Cuando Moisés vino con la ley, Because when Moses came with the law, la ley no traía soluciones. the law didn't bring solutions. La ley vino para mostrar el pecado del ser humano. The law came to show the sin of the human being. O sea que le he dicho que es como un termómetro. El termómetro no quita la fiebre. It's like a thermometer. The thermometer doesn't take away the fever. El termómetro mide la fiebre, The thermometer measures the fever, pero no te la quita. but it doesn't take it away. La ley no quita el pecado, lo mide. The law doesn't take away the sin, it measures it. Entonces, necesitamos, ¿qué pasaba en la ley? Si no guardas el sábado, entonces viene castigo. So what happened in the law? If you didn't keep the Sabbath, then sin will come in. Miren, si nosotros viviéramos en la ley, If we look in the law, cuando saliera a la calle había una cantidad de montoncitos de piedras. when we would go out in the streets, you know, there would be a bunch of little stones. Porque hijos rebeldes apedreados. Because rebellious children, you will be stoned. Adulterio apedreado. Adulterer, stoned. Por todo se apedreaba.
They will stone you for Si eso everything. se aplicara hoy, bueno, ya todo el mundo estuviera derechito. If that was applied now, everybody will be walking straight. Usted ve 15 o 20 montoncitos de piedras, usted dice, no, aquí hay que portarse bien. Because when you see 15 or more little pillars of stones, you say, no, I have to behave well. Y eso, por eso es que Israel se portaba bien por la ley, And por that's- miedo al castigo. That's why Israel behaved well because of the law, because of the fear of the punishment. Pero en el tiempo en que vivimos, But in the time period that we live in, Dios no quiere que le sirvamos. Temor reverente es una cosa, pero ese miedo que ellos tenían, era miedo no reverente, miedo al castigo. having a reverent fear is different from the fear they had. They had fear to punishment. En la gracia, en el tiempo de nosotros, hacemos las cosas por amor al Señor. In grace, in our time period, we do things because of love. Porque la palabra ya es escrita en nuestros corazones. Because the word is now written in our hearts. Ya el Espíritu nos redarguye a nosotros personalmente. Now the Spirit redeems us personally. Antes era el miedo a la piedra. Before it was the fear O of sea, la stone. gente lo que tenía era miedo al castigo. What people were is fearful of the punishment. Pero en el tiempo de la iglesia funcionamos por el amor que le tenemos al Señor. But in the time of the church, we function by the love we have to the Lord. Seguimos. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Galatians 4:6, and because ye are sons, God sent forth the Spirit of the Son into our hearts, crying, Abba, Father. Cuando Jesús dijo que era hijo de Dios, When Jesus said he was the Son of God, ¿qué pasó? what happened? Todo el mundo se enojó. Everyone got angry. ¿Cómo este hombre se atreve a decir que era hijo de Dios? How does this man dare to say that he's the Son of God? Todo el Antiguo Testamento, cada que se mencionaba hijo de Dios, se refería a los ángeles. All the time in the Old Testament, when they referred to the Son of God, they referred to the El angels. primero que empezó a decir que era hijo de Dios fue Jesús. The first one that started to say that he was a child of God was Jesus. Pero ahora nosotros también decimos que somos hijos de Dios por el Espíritu. But now we all say that we're children of God through the Spirit. El Espíritu Santo es el que nos da esa convicción de que ahora nosotros somos hijos de Dios. The Holy Spirit is the one that gives us that conviction that now we are children Y of God. podemos dirigirnos a Dios como Padre. And we can direct ourselves to God as the Father. También se menciona, se lo dije anteriormente, como el Espíritu del Señor. As I mentioned earlier, it's also referred to as the Spirit of the En Lord. 2 de Corintios 3:17, In 2 Corinthians 2, porque donde 27. está el Espíritu del Señor hay libertad. Ese no lo sabemos de memoria. because we know that one that says that where the Holy Spirit is, there's freedom. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ephesians 1:13, in whom ye also having heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom having also believed, ye were sealed with the Holy Spirit of the promise. Perdóneme la comparación, pero es para que entendamos. Forgive me for the Es lo comparison, que but se me ocurre para explicar. it's for us to understand what comes to mind to explain. Pero una persona cuando tiene ganado, tiene vacas, toros, When a person has a herd, cows, buffaloes, bulls, cows, bulls, okay. Bueno, él manda hacer un sello en hierro he sends for a seal to be made out of iron, y eso lo calientan en el fuego and they heat that up in fire, y marca a la res porque eso muestra que esa res le pertenece a esa persona. and they mark their animals because that determines that those animals belong to him. Es una marca. It's a mark. Bueno, nosotros somos marcados no por un hierro, pero sí
por el Espíritu. We are marked not by iron, but by the Spirit. Y esa marca ocurre cuando recibimos a Cristo, And that mark occurs when we receive Christ. que dice que le pertenecemos al Señor. That says that we belong to the Lord. Por eso es que algunos dicen que la salvación es imposible que alguien se pierda. That's why some say that salvation is impossible to be lost. Otros dicen, mire, si usted dice una mala palabra, se va para el infierno. Others say if you say a bad word, you're going to O hell. sea que algunos dicen que no, por nada que hagas no te vas a perder, y otros dicen que cualquier cosa te perdiste. Some say no matter what you do, you're not going to get lost. Others say for whatever thing, you're lost. Y nuestra salvación no es por lo que hacemos. And our salvation is not because of what we do. Nuestra salvación es relacional. Our relationship is Solo que relational. nos cuesta tanto entenderlo. And so it's just that it's hard for us to understand it. Hay personas que tal vez son mejores, There's people that are probably better, pero no aman a Dios, no les interesa a Dios. but don't love the Lord and are not interested in the Lord. No importa, el pecado de Saúl fue peor que el de David, Saul's sin was greater than that of David's. pero a Saúl nunca le importó Dios, no amaba a Dios. But Saul never cared about God. He didn't love God. Cuando Saúl le dijo, Dios ha dicho que te deseche, eres desechado. ¿Cómo When Samuel told Saul, the Lord told me to discard you as king, ¿Qué dijo Saúl? what did he say? Pero bendíceme aquí delante de todos. But bless me here in front of everyone. No les diga a nadie. Doesn't tell anyone. Solamente bendíceme aquí para que todos piensen que todo va bien. Just bless me here so everyone thinks that everything Si is going eso well. Dios se lo dice a David, If God tells this to David, David cae de rodillas arrepentido. David falls to his knees Esa es repenting. la gran diferencia. You see the great difference? Si vamos a pecado, fue peor el de David. If we go to sins, David's was worse. Pero es que dijo el Señor que David tenía el corazón conforme al de Dios. But the Lord said that David's heart was according to his heart. Por eso no olvídense del pecado. Ese es el problema, porque hay gente que dice, no, aquí dice que la salvación no se pierde y yo puedo hacer cualquier cosa. That's why forget about the sin. There's people that say, oh, here it says that salvation is not lost and I can do whatever I want. Ya está perdido. You're lost already. Porque si usted amara a Dios, usted no quisiera fallar. Because if you love the Lord, you wouldn't want to fail Him. El principio no está en las fallas, el principio está en el amor que le tenemos. The beginning is not in the failure, it's in the love that we have for Him. Porque cuando usted ama a Dios, usted ni siquiera está usando la Biblia para justificarse. Because when you love the Lord, you're not even using the Bible to justify yourself. Usted quiere agradar al Señor. You want to please the Lord. Entonces, muy importante. So it's very important. Estamos Espíritu de Gloria, primera de Pedro 4:14. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. 1 Peter 4:14. If ye are reproached for the name of Christ, blessed are ye, because the Spirit of glory and the Spirit of God resteth upon you. Van a haber personas que no te van a querer solamente por eso. There's going to be people that are not going to like you just because of this. Pero dice ahí que el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria de Dios está sobre nosotros. But here it says that the Spirit of glory and the Spirit of God rest upon us. ¿Qué le hizo Esteban a las personas? What does Stephen do to people? Nada. Nothing. Dice que cuando lo estaban matando, su rostro era como el de un ángel. It says that when they were killing him, his face was of that of an angel. Y la gente temblaba en los dientes de la rabia, del odio. And people's teeth trembled because of the rage and the anger. ¿Qué hizo Esteban? Nada. What does Stephen do? Nothing. Hay gente que no te va a querer solamente por eso. There are people that are not going to like you just because of this. Yo recuerdo que cuando en un trabajo que estuve por recién aquí convertido, todo el mundo me quería. Cuando me volví cristiano ya casi nadie me quería. I remember when I started a job, when I was recently, converted,
Everybody loved me before I fully converted, and then when I converted, nobody loved me. Era un gran enojo porque ya yo no quería hacer lo que hacía antes, no quería ir a las fiestas que iba antes. They were angry because I didn't want to do what I did before or go to the parties I went to before. Y yo quería hacerle bien a ellos y ellos enojados. And I wanted to do good unto them, but they were angry. La Biblia en Hechos 10:29 habla del Espíritu de gracia. The Bible in Acts 10:29 talks about the spirit of grace. En Juan 15:26 habla del Espíritu de verdad. John 15:27, the spirit of truth. En el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo desde Génesis capítulo 1 verso 2. In the Old Testament, it talks about Genesis from chapter 1, verse 2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía It says that the earth was dark and disordered, y que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. and that the Holy Spirit moved over the O waters. sea que el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a traer orden a So nuestra vida. the Holy Spirit is the one that helps to bring order to our life. Piense todo lo que el hombre está haciendo en la tierra. Think of everything man is doing on earth. Todos los días yo no sé cuánto petróleo se le saca. I don't know how much petroleum is taken out every day. Oro, cobre, esmeraldas, todo tipo de piedras preciosas. Gold, copper, emerald, all these precious pearls. La Biblia, recuerde que muchas de las cosas que están pasando ahora es porque no respetamos los principios de la Biblia. Remember, many of these things happening are because we don't respect the principles of the church. Esto no lo dice la gente de Biblia, esto lo dice la ciencia. You know, this art is not said by people of the Bible, it's said by science. Un vegetal ahora no es lo mismo que un vegetal de hace 40 años. A vegetable today is not the same as a vegetable from 40 years ago. Se ve igual, It looks the same. puede ser hasta más grande. It can even be bigger. Pero cuando vamos a los nutrientes, a veces no tiene tanto nutrientes. But when we go to the nutrients, sometimes it doesn't have so many Que nutrients. dijo la Biblia que había que dejar descansar la tierra cada 7 años por un año. What did the Bible say? We had to let the earth rest every 7 years for 1 year. Para que la tierra recobrara los nutrientes. So the land can recover its nutrients. ¿Qué hace el hombre? Como es un business, sigue sembrando. What does man do? Since the business, they keep planting and sowing. Entonces, pero todo lo que el hombre está haciendo, los mares están muy destruidos. But everything man are doing, you know, the oceans are very destroyed. Sin embargo, However, yo creo I believe que todavía que la tierra no está de mal como debería. that earth is not as bad as it should be. O sea, para lo que el hombre viene haciendo deberíamos estar peor. For what man has been doing, we should be in a worse state. El Salmo 104, verso 30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Psalms 104:30. Thou sends forth the Spirit, they are created, and thou renewest the face of the Yo creo ground. que el Espíritu de Dios de una u otra manera está trayendo renovación, porque si fuera el hombre ya hubiera acabado. I think the Spirit, one way or another, is renewing because one way or another, he would have finished already. Job, en medio de su aflicción, Job, in the middle of his que affliction, se vio a punto de morir, who saw himself about to die, reconoció esto: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. he recognized this. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty giveth me life. Job estaba reconociendo que él era hecho por medio del Espíritu. Job was recognizing he was made through the Spirit, Y cuando el Padre sopló, es el Espíritu. and when the Father breathed in, it's the Spirit. Ya voy terminando. Almost done. Este es el último verso. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Zechariah 12:10. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication. They shall look unto me whom they have pierced, and they shall mourn for me, as one mourned for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn. Esta es una palabra profética This is a prophetic word dada por el profeta Zacarías given by the prophet Zechariah que tiene varios cumplimientos. that has many things that came to El pass. primero de ellos fue cuando Cristo resucita, The first is when Christ resurrects, que muchos lo lograron ver that many were able to see it, y vieron sus manos traspasadas and they saw his hands pierced, y lloraron and they cried de arrepentimiento. of repentance. La historia bíblica habla de ese soldado que ahí también reconoció que ese era el Hijo de Dios. The Bible speaks about that soldier that there he recognized that he was the Son of God. Pero cuando Cristo venga con su iglesia después del tiempo de tribulación, But when Christ comes to his church after the time of tribulation, ahí muchos van a llorar, there many will cry, arrepentidos repented por no haber creído. for not having believed. Recuerde que nuestra salvación es por la fe en Jesucristo. Remember, our salvation is because of faith in Christ Jesus. Es lo más importante. It's the most Una important. vez que nosotros le creemos al Señor, Once we believe in the Lord, damos oportunidad para que Él empiece a trabajar en nuestra vida. we give opportunity so he can start to work in our life. Lo hace con su palabra. He does it with his power, with his Lo word. hace con su espíritu. He does it with his spirit. Continuamente en las noches, muchas veces a nosotros tenemos experiencia en el espíritu en la noche durmiendo. Continuously as night, we have experience with the spirit as we sleep. Sueños Dreams que Él pone, that he puts. situaciones que en la noche Él de pronto revela a nosotros algo que necesita comunicarnos. Situations at night that he reveals to us something that he has to communicate. Pero en el día el Señor trata con su espíritu, con su palabra, But in the day, the Lord deals with his spirit through the con word, las circunstancias, con las personas, through circumstances with people, porque Él está obrando en nuestra vida. because he's working in our life. Dios puede usar a la persona más atea y incrédula para hablar. God can use the most atheist or unbeliever to speak to you. Dios me ha hablado a mí por personas que no tienen que ver nada con iglesia, que no saben nada de iglesia. God has spoken to me through people who don't have anything to do with church or don't know anything about church. Y no se asuste porque a este profeta la burra tuvo que hablarle. And don't get scared because this prophet had to be spoken to by a donkey. Hay gente que como no le cree al pastor, no le cree a la Biblia, no le cree a los hermanos, al perro de la casa le va a hablar. There's people that don't believe in the pastors and their brother. They better believe the dog. Hay veces que ocurren cosas sobrenaturales There are times that supernatural things happen donde Dios quiere, porque Dios quiere mostrarse, revelarse y hablar. where God wants to show, reveal, and speak to Pero en us. este tiempo usa su espíritu, But in this time period, He uses His Spirit. de manera que usted puede tener comunión con el Espíritu Santo, Therefore, you can have communion with the Holy Spirit. hablar con el Espíritu Santo. Talk to the Holy Spirit. Él le va a ayudar y le va a enseñar la palabra. He will speak to you and show you the word. Él le va a dirigir, le va a ayudar a conocer a Dios. He will direct you and help you to know God. No hay una competencia There's not a competition entre Dios Padre, Hijo y Espíritu. between God, Father, Son, and Spirit. Ellos al contrario, es por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu que se manifiesta a nuestra vida. On the contrary, it's through the Father, Son, and the Spirit that He manifests in our life. La próxima semana, con la ayuda del Señor, estarán los jóvenes. Next week, with the help of the Lord, the youth will be here. Ya la siguiente semana, si Dios no lo permite, pues terminaré lo que falta del Espíritu. And the next week, if the Lord allows it, we will continue with the Spirit. Eso que estoy haciendo resumido, And this, I'm just summing it up. porque la Biblia habla mucho del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. You know, the Bible speaks a lot about the Holy Spirit from Genesis to Revelation. Pero el periodo más afortunado es el de la iglesia. You know, the most fortunate period is that of the church. Cuando la iglesia termine, el Espíritu
Santo va a actuar en la tierra, pero ya no va a morar en ninguna persona. When the period of the church finishes, the Holy Spirit will dwell here, but not in a person. Moisés no era templo del Espíritu Santo. Moses was not a temple of the Holy Spirit. David no era templo del Espíritu Santo. David was not temple of the Holy El Spirit. Espíritu Santo venía sobre ellos en momentos específicos. The Holy Spirit came upon them in specific moments. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año a la presencia del Padre ahí en el tabernáculo. The highest priest could go once a year to the presence of the Lord there in the tabernacle. Nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. You can enter to the presence of the Lord at any moment, any time, any day, any hour. Imagínese que usted tuviera que, antes de venir a la iglesia, decir, vamos a comprar el becerro para el sacrificio, traer aquí un animal a sacrificar. Imagine before coming to church, you say, "Oh, I have to go buy the goat so I can sacrifice it here." Y yo aquí con un cuchillo matando y And here with a knife, killing and opening and everything. qué lío. You know, what a mess. Y nosotros estamos en un tiempo que el único sacrificio es el de Cristo. We are in a time period where the only sacrifice was that of Christ Jesus. Y aquella gente tenían que depender de un sumo sacerdote que entraba una vez al año con una sangre de un cordero. And those people had to depend on the highest priest who would go into the presence of the Lord once a year. Y el sumo sacerdote, nosotros entramos a la presencia de Dios cantando, And we go to the presence of the Lord singing, levantando las manos, lifting hands up, bañaditos. showered. En cambio, mire, ese hombre entraba sudado, The man enters sweaty, amarrado con una cuerda, porque si se moría, ahí no había quien entrar. tied with a rope because if he died, there was no one to go in there. El vestido tenía campanitas para que sonaran las campanas. Cuando no sonaban las campanas, a él lo jalaban de allá afuera. His robe had bells. If the bells stopped ringing, they would pull them Y out. entonces él hacía así, ya está vivo. So, he was shaken and said, "Oh, he's alive." Y todo el pueblo esperando ese momento. And the whole nation waited for that moment. En un libro leí algo muy interesante y nosotros creemos en el hablar en lengua. And a book, I read something interesting. We believe in talking in tongues. Un rabino dijo But a rabbi said que las lenguas que nosotros hablamos that the tongues that we speak era el lenguaje que usaba el sumo sacerdote cuando entraba en ese día a la presencia de Dios. is the language that the highest priest would use when he went into the presence of the Lord. Lo que nosotros llamamos hablar en lengua era un lenguaje que solamente el sumo sacerdote ese día le salía. What we speak, what we know as speaking in tongues, is the language that the highest priest would speak once a year when he would go into the presence. Los que tenemos ese bautismo del Espíritu y lo hacemos en cualquier momento, en cualquier parte. And those of us who have that baptism in the Spirit and do it in any moment, in any time, Es un privilegio el tiempo de la gracia. it's a privilege in time of grace. Alguien me decía, no, y si me quedo entonces, ¿cómo va a ser eso, ese tiempo? And someone asked me, "Oh, if I stay, how's that time going to be?" Yo no sé. Es mejor que no invente. No, don't come up with anything. Porque todo va a ser a base de amenaza. Because everything will be based on threats. Y para los únicos que, mire, las personas que más o menos van a lograr sobrevivir Look, the people who will be somewhat able to survive son aquella gente que no va a depender del gobierno. ¿Quiénes son esos que viven en los desiertos, is montes, selvas? those who don't depend, who are not going to depend on the government. Those who live, in mountains, in the forests, and all these places. Out of all this. Imagínense, yo que hace unos años puse unas florecitas ahí, se me secaron en el verano. Look, I put some flowers a couple years ago, and they dried up in the summer. ¿Qué esperanza de cultivar algo? What hope of cultivating anything? No, olvídese, nosotros, no, que yo le echaba en la mañana, me iba y cuando venía ya estaban esas flores. I would put water in the
morning I left, and when I came back, the flowers were already dead. Entonces, nosotros ya somos de ciudad. So we are of city. Nosotros no estamos todos. Miren, algunos ya ni van al mercado, sino que lo ordenan y les llega a la puerta. Now, some people don't even go to the supermarket anymore. They just order it and it comes to the door. Pero ¿por qué le digo esto? Porque en el tiempo de tribulación hay que ponerse la marca para poder comprar o vender. But why do I tell you this? Because in the time of tribulation, you're going to have to put Si the ya mark usted to se puso sell or eso, buy. usted ya está perdiendo su alma. And if you put that on, you are losing your soul. Y escúcheme, Dios puso en nosotros algo que se llama el deseo de cuidar la vida. O sea, nadie quiere morirse. A ver, ¿quién se quiere morir para que oremos? Nadie se quiere Like, morir. I put another desire to live or take care of life. Who wants to die? Todos queremos conservar la vida. We Vivir. all want to conserve life. Pastor Santos me decía, yo me quiero ir con el Señor, pero en otro viaje, no en el Dios. Pastor Santos would tell me, I want to leave with the Lord in another trip, not this one. Nadie quiere ir. No one wants to Entonces leave. cuando usted con hijos le dicen, para poder comprar que sus hijos coman, tiene que ver por eso. So when you have children, I tell you, for your children to eat, you have to put the mark so you can buy food. El COVID fue una comenzada. COVID was practice. Yo voy a Whole Food, vayan, cuando ven y ya está la maquinita para pagar con la mano. You know, go to Whole Foods and if you haven't, there's already the machine for you to pay Yo with me your lo estoy hands. imaginando, la máquina ya está, y yo no sé cómo es el proceso, pero ya se puede pagar con la mano. You know, I'm not making this up. I don't know how the process is, but you can already pay with Pero, your hands. ¿qué dice la Biblia? Que va a ser una marca en la frente o en la mano para poder comprar o vender. What does the Bible say? It's going to be a mark in your hand or in your forehead ¿Por to qué be le able to digo buy esto? or Porque sell. la tecnología ya está, es cuestión, todo va para que el anticristo pueda gobernar el mundo. Why do I tell you this? Because technology is there, everything for the Antichrist to be able to govern the world. Pastor, no voy a dormir hoy. No, no se trata de eso. Se trata de que entienda que nosotros estamos esperando a Cristo. Oh, Pastor, I'm not going to sleep tonight. It's not about that. It's for you to understand that we are waiting for Y no Christ. vamos a pasar por ese tiempo. And we're not going to go through that time period. Señor, te damos las gracias por tu Espíritu. Lord, we give you thanks for your Spirit. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, The Spirit of God that dwells in us, que nos consuela, that consoles us, que nos ayuda, that helps us, que nos enseña la palabra, that teaches us the word, que nos redarguye de pecado, that redeems us of sin, que ha estado obrando en nuestra vida aún antes de que lo conociera, that has been working in our life even before we knew Him, y que cada día sigue tratando con nosotros, and that every day continues to deal with us, tocando nuestro carácter, touching our character, tocando nuestra vida touching our life en todas las áreas, in every area, para que lleguemos a tener la estatura de Cristo, porque eso es el propósito del Señor. so we can have the stature of Christ, because that's the purpose of the Lord. Que seamos como el Señor, que hablemos como el Señor, que pensemos como el Señor. For us to be like the Lord, to think like the Lord. Y eso solamente se puede hacer gracias al Espíritu Santo. And that can only be done thanks to the Holy Spirit. Señor, bendecimos cada persona en este lugar, Lord, we bless every person in this place, y los que se han conectado también. and those who have connected as well. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Si alguien necesita